Buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar entonces con la sesión número 4 de este curso que es Revit MEP avanzado. En este caso ya tenemos gente que está matriculada en nuestra plataforma y que vamos a empezar a ver este tema que pertenece al primer curso, que es planeamiento de proyectos, a la primera unidad de este curso que finaliza el día de hoy, que es el planeamiento. Hemos revisado algunos temas previamente, como los que son los que mostramos aquí, ¿no? Planeamiento de proyecto de instalaciones con BIM. La siguiente semana vamos a hacer modelado de instalaciones sanitarias. Recién vamos a ver esos temas de acápites de modelado y de gestión y de diseño también, ¿no? Propiamente con nuestro amigo Roy Vargas. El día de ayer estábamos viendo mucho de lo que es la interoperabilidad entre AutoCAD, Revit y Navisworks, ¿sí? Esta parte de la relación de Revit, Navisworks y AutoCAD, y vimos un poco de lo que es la gestión de proyectos con BIM, hablando de lo que es el plan de ejecución BIM. Hoy día vamos a ver algo también muy interesante, que es el tema de lo que es la auditoría de un proyecto, es decir, tengo un proyecto y cómo sé si es que este proyecto está bien modelado, para lo cual se les ha entregado un pequeño modelo, ¿sí? Este pequeño modelo tiene alguna anécdota, muchas anécdotas en realidad, acerca de lo que es la generación de lo que es un flujo de trabajo. Alguna vez una persona que estaba aprendiendo, supongo, me envió este proyecto y me dijo, no puedo generar, por ejemplo, una etiqueta, ¿no? Una etiqueta de instalaciones, de tuberías. Y lo que sucedió es que me lo envió y yo lo recibí para que me mostrara cuál era su inconveniente. Y me di cuenta de que había muchos problemas, ¿no? Alguna vez, o bueno, varias veces después de eso, nos envían proyectos para decirnos, ¿podrías darle una revisada? Ayer mismo yo estaba en alguna reunión diciendo, revisa los modelos, por favor. Y es un tema constante, ¿no? Nosotros estamos en una industria que es la industria de la construcción, que requiere de un factor muy importante para poder generar un confort en la gente, ¿no? Que es la confiabilidad. Si yo no confío en lo que otras personas han hecho, pues realmente no me va a servir de mucho la forma en que me lo presente. Como anécdota también del día de hoy, me llamó una persona de Bolivia, un amigo mío de Bolivia, que estaba haciendo un proyecto, no le había tomado mucha atención a su proyecto y me dijo, el día de hoy me pidieron subir los metrados y realmente no coincide todo el tema de los metrados con el formato que me piden de presentación y al final tengo que hacerlo manualmente. Me dijo, estoy renegando mucho, hermano, y no se puede hacer nada, ¿no? No puedo hacer nada. Sí, es que hay muchas cosas que la herramienta no te va a poder dar también, ¿no? Por ahora, ¿no? En realidad hay muchas cosas que van a cambiar en esta industria, hay muchas cosas que las personas hacen mal, hay muchas cosas que no hemos aprendido a cabalidad y que, bueno, muchas de estas cosas queremos mostrarlas durante esta pequeña sesión. Sí, en esta sesión lo que vamos a hacer es revisar este pequeño proyecto, ¿sí? Este proyecto es un pequeño edificio, ya lo tienen ustedes en los que están matriculados en la plataforma, ¿sí? Este proyecto es un proyecto corto, pequeño, en el cual tenemos un pabellón. Por favor, traten de adivinar a qué uso pertenece este elemento, ¿no? Este proyecto. Allá tenemos en la plataforma a Álvaro, ¿sí? André nos dice que es un colegio. Estoy seguro que he visto este proyecto muchas veces antes, ¿sí? André, bueno, nos dice que esto es un colegio. Realmente el día de ayer estábamos viendo, bueno, los días anteriores en este curso estábamos viendo mucho de las herramientas básicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de la disciplina y ahorita está en arquitectura. Si yo le cambio la disciplina a fontanería, voy a poder visualizar mi proyecto con todos los elementos de arquitectura pues atenuados. Y seguramente puedo ver las tuberías. Y lo que les voy a pedir a todos es que verifiquen este proyecto para preguntarnos, ¿no? ¿Está listo para construir? ¿Está listo para la etapa de generar los cómputos métricos? ¿Está listo para lo que es el detalleo de planos? Por favor, verifíquenlo, ¿no? Todos tienen este pequeño modelo. Vamos a trabajarlo mucho, vamos a llevarlo hasta los planos, vamos a llevarlo hasta los cómputos, pero primero tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Está listo para esa etapa? Revisémoslo, por favor. Verifiquemos si es que tenemos algún problema. Por favor, los estoy leyendo en el chat.
a las personas que están en nuestra plataforma. A los que no están en la plataforma, por hoy les voy a compartir también el link para que puedan descargar el material. ¿Sí? Para que nos puedan acompañar en esta sesión. ¿Sí? Ahí está el material de esta sesión. Muy bien, Johnny nos dice que es un edificio de oficinas, por ejemplo, ¿no? Está muy incompleto, es un colegio, ¿sí? Es cierto. Ajá. Listo, ahí está, les estoy compartiendo el proyecto a los que están en Facebook y en YouTube, ¿sí? A ver, tenemos algunas explicaciones. Edwin nos dice no tiene eléctricas. Perfecto, es un proyecto de fontanería. De repente las eléctricas están en otro modelo. William dice, no, la tubería está mal modelada, hay conexiones malas, sueltas o le faltan accesorios. Las uniones al final de la descarga están mal conectados los dispositivos, ¿no? Perfecto, se han dado cuenta de muchas cosas, ¿sí? Muy bien, Johnny nos dice en la plataforma hay que ver si están definidos los sistemas. Exacto. Hay muchas cosas que tenemos que verificar en este proyecto, ¿sí? De repente, para hacer esa verificación, lo mejor que podríamos hacer es iniciar una matriz de revisión, ¿sí? Por ejemplo, en este caso voy a hacerlo en Excel, que es una herramienta muy sencilla, en la cual yo quisiera poner, por ejemplo, el nombre del proyecto. Por ejemplo, el nombre del proyecto en este caso dice Proyecto Plan BIM 2018. Proyecto Plan BIM 2018. ¿Por qué? Porque me están dando el proyecto. Yo no lo he ejecutado, ¿no? Me lo han entregado. De repente un código no tiene, entonces sí que le voy a poner Proyecto Plan BIM Instalaciones Sanitarias 2018. El tipo es un tipo de educación, ¿sí? Que es un pabellón. El cliente, en este caso, yo me acuerdo que el ingeniero se llamaba William. Listo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a generar esta documentación porque esta información muchas veces se la vamos a pasar a otras personas, ¿no? Y esas personas necesitan información. Es una buena práctica empezar a generar matrices, ¿no? Por ejemplo, ahí en la propia matriz de revisión yo tengo que ir viendo lo que es la estructura de un plan de ejecución BIM. Recuerden que en la sesión de ayer estábamos viendo lo que es un plan de ejecución. En este caso, nosotros no tenemos un plan de ejecución. Muchas veces va a pasar eso, que nos van a dar el proyecto sin ningún plan, sin ninguna referencia, sin una memoria, etcétera, etcétera. Y podríamos leer mucha de esta información, ¿no? Por ejemplo, el cliente es una información que está guardada también aquí en el proyecto. La información del proyecto general está aquí en gestionar. Acá hay una opción que dice información del proyecto. Pero nos fijamos que en este caso está en blanco. Es una buena práctica siempre detallar esa información antes de iniciar, ¿no? En este caso, pues no existe, ¿no? No existe quién es el cliente final. ¿Sí? Ahora lo que nos toca es ver el tema de lo que es el flujo de un trabajo. Ayer estábamos viendo ese flujo, ¿no? Porque ayer estábamos repasando la conexión entre AutoCAD, Revit y Navisworks, ¿no? Vimos que la documentación clásica está de un expediente está en AutoCAD. Y que muchas veces nos va a tocar hacer el proceso de modelarlo. Para modelarlo, nosotros tenemos un proyecto pues complejo, ¿no? Tenemos que hacer arquitectura, tenemos que hacer estructuras, instalaciones y tenemos que llegar a coordinarlas. Y muchas veces se necesita un coordinador BIM, un BIM manager para eso, ¿no? Entonces el proyecto debería de relatarme eso, no solamente su nombre, sino una forma de contactarlo, ¿no? Porque este proyecto lo ha manejado alguien. Recuerden que un proceso de un proyecto, un trabajo, cualquiera sea lo más importante son las personas, porque los proyectos no se hacen solos. Entonces existe un papel de responsabilidad, ¿no? ¿Quién ha hecho esto? Por ejemplo, yo sé que en este caso el ingeniero William fue el modelador, ¿no? Pero no tengo idea si hubo un coordinador. ¿Me servirá esta información? Pues claro que sí, ¿no? Cuando nosotros empezamos a revisar el proyecto, o sea, yo tengo que enviarle esta revisión a alguien. En este caso me lo pidieron como anécdota de favor, pero en un proyecto real yo no puedo hacer esa clase de irresponsabilidades. Yo tengo que ir coordinando con los encargados principales. Por ejemplo, estamos haciendo un multifamiliar bastante grande en estos días, muy grande, tanto así que llevamos casi un mes y no hemos avanzado más que el 60%, todavía no terminamos. Todavía no hemos terminado todo el proyecto.
de modelado. Y, por ejemplo, tuve una reunión anteayer, ¿no? Y nosotros hemos presentado bastantes RFIs, pedidos de información, y se los hemos presentado al cliente que nos ha contratado. El cliente que nos ha contratado es una constructora aquí en mi ciudad, en Arequipa, pero la constructora obedece a una inmobiliaria, ¿no? La inmobiliaria está en otra ciudad, como es Lima. Y la inmobiliaria ha contratado a un equipo de diseño, quien ha generado los planos, ¿sí? Y si se dan cuenta, ¿quién resuelve esos problemas que encontramos en el modelo? Pues por eso es tan importante entender quién es el coordinador, quién es el cliente, quién es el diseñador, quién es el supervisor, quién es el constructor, quién iba a ser el administrador, el operador. Yo recuerdo que antes de que hubiera BIM, yo también participaba en este tema de la construcción. Y alguna vez alguien, un buen empresario de mi ciudad, me enseñó que la mejor forma de construir es hacer que participen todas las personas que van a estar involucradas en el proceso de diseño, operación de este edificio. Así, tal es así que una vez me tocó participar de una de los restaurantes de una cadena de restaurantes, y me dijo, por buena práctica, y agarró y trajo y sentó en una sola mesa al administrador del nuevo restaurante, al jefe de bomberos, al jefe de la policía, al arquitecto, al estructural, al constructor, a la gente en esas épocas recién estaba empezando el tema del gas aquí en mi ciudad, y entonces trajo a un especialista en gas, y así a muchas personas. Yo era el especialista en telecomunicaciones, por ejemplo, y nos sentamos ahí, ¿no? A ver cómo íbamos a abordar el problema del proyecto. Yo recuerdo que el arquitecto era un arquitecto que había hecho su posgrado en Francia, vino y trajo un modelo en Archicad, ¿sí? Y nosotros empezamos a verificar, ¿no? A verificar qué criterios. Nos hacía preguntas como, ¿cuánto espacio necesito para las montantes, para lo que son los ductos de comunicaciones? Y antes de que yo entendiera todas las ideas de BIM, personalmente, ya entendía que la colaboración era lo mejor para que el proyecto salga bien, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos colaborar si no sabemos a quién tenemos que referirnos? Para eso es importante hacer estas matrices de revisión, que en este caso son como una lectura de lo que sería el plan de ejecución BIM, la memoria descriptiva o la wiki, ¿no? La página wiki de un proyecto, ¿sí? En este caso me falta mucha información de los modeladores, de los coordinadores, del diseñador, del revisor, del supervisor, pero es un pequeño ejemplo, ¿sí? William dice, no están bien definidos los modelos, hay estructuras y arquitectura, ya que hay elementos de arquitectura en estructuras y no hay un flujo. Muy bien, William, que es un amigo nuestro que está viviendo en Bolivia, pero él es de Venezuela, que se matriculó a nuestro curso, hablamos un poquito con él hace la semana pasada, se ha dado cuenta de algo muy importante en nuestro proyecto, ¿sí? En nuestro proyecto, los elementos arquitectónicos y estructurales están en este lugar. Entonces, ¿qué quiere decir? Estábamos hablando acerca de las estrategias de vinculación y ya habíamos hablado en la segunda sesión de que nosotros tenemos vínculos para relacionar la diferente información, ¿no? Arquitectura está en un vínculo, estructuras está en otro vínculo, las instalaciones están en otro vínculo y todos tienen que relacionarse mediante este botón que es gestionar vínculos. Si nos damos cuenta, no hay una presencia de modelos separados. Entonces, uno de los primeros errores, entre comillas, porque tal vez podría llegar a ser el caso de que no fuera un error, de repente una mala praxis simplemente, es que toda la información está en un solo modelo, ¿sí? Al comienzo, cuando yo empecé en este tema, había gente que presentaba todas las especialidades en un solo modelo. El día de hoy se ha demostrado que es mucho mejor generar vínculos para separar la información, para que, uno, el archivo no sea muy pesado, dos, para que yo como arquitecto no pueda modificar una tubería y yo como sanitario no pueda modificar una losa, porque no tiene lógica, ¿no? Hay algo que se llama, dentro de los usos de un modelo, dentro del flujo de construcción o de diseño de un proyecto, que se llama la autoría de diseño. Es decir, quién es responsable del diseño de cada una de las especialidades. ¿Y cómo salvamos y protegemos eso? Pues con ese vínculo llamado con ese flujo llamado basado en vínculos, ¿no? Muy bien a William por haberse dado cuenta, ¿sí? Entonces la arquitectura, la estructura y las instalaciones están en un solo modelo. Si llegamos aquí a nuestro proyecto, pues más abajo por ahí está ese tema de revisión. Sigamos. Cada proyecto, cuando ustedes los vayan a contratar para modelar, ustedes lo primero que tienen que preguntar es ¿para qué
necesitas hacer un modelo. Hay mucha gente, hay muchos clientes que solamente te van a decir, es que me han pedido hacer Bing, ¿no? Y quiero un modelo Bing, ¿no? Entonces, hay mucha gente que lo toma como una moda, ¿no? Lo toma como una necesidad temporal, ¿no? Pero creo que nosotros nos estamos capacitando para entender que lo primero que tenemos que definir a la hora de implementar una tecnología, una herramienta en un proceso, lo primero que tenemos que hacer es entender para qué queremos, qué flujo vamos a reemplazar, qué actividades vamos a reemplazar. En este caso tiene que existir sí o sí un uso primario. Si ustedes leen el Bing Execution Plan de la Penn State, es ese archivo que me olvidé de pasarles ayer, perdón a los que están matriculados, ya se los voy a subir a la plataforma. En ese documento, que es el documento base de lo que es la Universidad de Penn State, nos habla de los usos del Bing y el uso primario y los usos secundarios, ¿sí? Esto se alinea con los objetivos del proyecto. ¿Qué quiere decir? El Bing no es lo más importante del proyecto. Lo más importante del proyecto es el propio proyecto. Y si nos ponemos a pensar en cuál es la personalidad que es más importante, pues seguramente sería el cliente, ¿no? Porque el cliente puede decidir ya no hacer Bing, el cliente puede decidir cancelar el proyecto, etcétera, etcétera. Así que estos usos tienen que estar alineados con las necesidades del proyecto. Por ejemplo, el cliente, que en este caso sería, por ejemplo, una inmobiliaria, quiere asegurar su target cost. Quiere que mi proyecto se construya con 10 millones de dólares y que no se vaya mucho más allá. Entonces, para eso necesita hacer un proceso de detección de interferencias para que estas interferencias no generen riesgos que devengan en gastos por adicionales o retrasos en la obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente el uso principal sería una coordinación 3D. ¿Sí? De repente, ¿no? Eso no lo puedo definir yo, ¿no? En este caso estamos haciendo el papel de un modelador, ¿no? Pero si hiciéramos el papel de un Bing Manager, tendríamos que, por ejemplo, ir comentando eso en las reuniones, ¿no? Y, por ejemplo, otro de los usos que probablemente me exijan sería la generación de cómputos, ¿no? Porque una vez que mis elementos están coordinados, tengo que hacer cómputos y, por ejemplo, la documentación convergente o la documentación coordinada, ¿no? Listo. Estos, por ejemplo, pueden ser mis fines, en este caso. Mi revisión va a obedecer a estos elementos y para eso necesito cumplir muchas cosas. Entonces yo tengo un modelo y lo primero que tengo que hacer antes de meterle mano, antes de empezar a verificarlo, antes de empezar a utilizarlo, tengo que tener muy claro para qué lo voy a utilizar, ¿sí? Listo. Bueno, a los que ya lo tienen, por favor, si tienen alguna otra, un saludo a Saúl Hernández, nuestro amigo mexicano. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un saludo a Saúl, que si es que nos acepta la invitación, va a estar en el congreso que vamos a hacer en el 2018 a finales, ¿sí? Juan Carlos también nos dice algo muy interesante, ¿no? No sabemos si está realizado bajo un protocolo, ¿no? Listo, sigamos por favor. A ver, Edwin acá tiene una consulta, dice, en el diseño de supermercados, ¿cómo crees que me pueda ayudar a implementar Bing? Dependiendo de en qué etapa estés, ¿no? Dependiendo de en qué etapa tú puedas intervenir, ¿no? Si eres la empresa de diseño, si el diseño ya está terminado, tendríamos que hablar de la empresa de construcción. Depende mucho de la etapa en la que esté el proyecto, ¿sí? Cuando ustedes tengan un proyecto, pues, como estábamos revisando ayer, si recuerdan, lo primero que tenemos que ver es en qué etapa estamos, ¿sí? En qué etapa vamos a hacer intervenir a nuestro modelo y para qué, ¿no? Listo. Vamos a seguir revisando. Acá tenemos algunas verificaciones en nuestro modelo, ¿sí? Vamos a tener dos categorías, ¿no? Si está asignado, si existe o todo lo contrario. Por ejemplo, algo en lo que se basa un plan de ejecución Bing o un estándar Bing es pues una estructura de carpetas. En este caso, si yo les mostrara pues el correo, me enviaron el archivo a solas, ¿no? Y ahora, ¿el archivo a solas te sirve? Pues claro que sí te sirve, tiene mucha información. Sería lo óptimo, yo creo que necesitamos una estructura de carpetas que nos permita generar los entregables, generar la documentación, ver los documentos referenciales, fotos de campo, planos base, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en este caso yo le podría decir que no tiene una estructura de carpetas, ¿sí?
Además, ¿dónde me voy a fijar que no existe esa estructura? También aquí en gestionar vínculos. Cuando yo gestiono vínculos puedo ver los formatos de CAD y los formatos de Revit, con la cual estas están, los formatos de CAD y los formatos de Revit con los cuales esto está relacionado. Y si se fijan, no hay esa relación. Ya les he dicho que en un proyecto grande o un proyecto medianamente grande no existen todistas, ¿no? No existe una persona que lo pueda hacer todo, ¿no? No hay nadie que pueda definir arquitectura, estructuras, instalaciones y demás, todo, ¿no? Lo que necesitamos es colaborar. Un proyecto, por definición, es siempre colaborativo, ¿no? A menos que sea pues una actividad muy sencilla, ¿no? En este caso, construir un edificio definitivamente es una actividad colaborativa que necesita generar mucha información, ¿no? El equipo de diseño, que pueden ser 2, 3, 4, 5, 10 personas, tiene que colaborar con el equipo de construcción, que van a ser cientos de personas, ¿no? Y esta información tiene que pasar de lado a lado. Igual, así como se genera esta información, nosotros tenemos que conectar Revit con formatos de IFC para obedecer a lo que son elementos, por ejemplo, de tecla, de Archicad, porque sabemos que no toda la información va a estar en una sola plataforma, ¿no? Hablábamos, recuerden, de las herramientas, de las plataformas y del entorno hace unos días. Entonces, aquí nos damos cuenta de que no existe una estructura de carpetas en la cual estuviera colocado, y para mí eso es un punto en contra. Luego, los nombres de los archivos. Como habíamos visto, los nombres de los archivos tienen y generan un determinado estándar, ¿no? Por ejemplo, en este caso tampoco tiene un nombre de archivo, porque mi archivo tiene un elemento de ejemplo que dice proyecto Plumbing, ¿no? Y lo mejor sería tener una estructura, ¿no? Donde, recuerden, habíamos visto el tema de lo que es las iniciales, ¿no? Por ejemplo, instalaciones sanitarias IS, ¿no? Guión, por ejemplo, en mi caso yo suelo colocar muchas veces alguna estructura de nombres, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a la arquitectura, ¿no? Perdón, de acuerdo a la especialidad. Arquitectura, el código de mi proyecto y, por ejemplo, unas siglas del mismo, ¿no? Por ejemplo, MP, ¿no? Entonces yo tengo las instalaciones sanitarias, por ejemplo, 1809-EL, ¿no? Qué sé yo. Donde la primera parte, esto que estoy marcando por aquí, hace mención a la especialidad. Aquí un código interno, todo se trata de códigos. Bueno, si alguien haya tenido la oportunidad de participar de un proyecto industrial, sabemos que se basan en tags, ¿no? Los tags nos van a permitir identificar una línea, un elemento, una maquinaria, y luego en un plano P&D, por ejemplo, un plano de procesos, podemos identificar con ese tag el proceso que está siguiendo, la pieza a la cual sirve un proceso, ¿no? Entonces, y al final, yo también se estila a colocar una pequeña sigla que me ayude a ubicarme dentro del proyecto. En realidad esto podría extenderse mucho, ¿no? Con las fechas, el tipo de archivo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que mínimamente deberíamos de tener un pequeño código, ¿sí? En este caso tampoco cuento con esto, ¿sí? Luego me interesa mucho lo que son los nombres de las familias y los nombres de los tipos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a hacer lo que son el uso de lo que son la generación de cómputos o los metrados, yo voy a necesitar que estas estén ordenadas, que estén bien colocadas, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. En este proyecto yo tengo seguramente muchos aparatos sanitarios. Si yo quiero saber qué aparatos sanitarios hay, yo puedo generar una extracción, ¿no? Esa extracción se llama tabla de planificación. Las tablas de planificación las puedo generar aquí en Vista, ¿sí? Recuerden que habíamos hecho una sección, algunos elementos básicos. Ahora lo que quiero es que extraigamos una tabla de planificación. A ver, Damián nos dice, ¿no? ¿Existen estándares que nos marquen las nomenclaturas? Sí, también. Existen varios estándares, pero realmente cada uno tiene que generar el suyo, ¿sí? Una empresa de construcción, una empresa de diseño, generalmente, bueno, principalmente las empresas de diseño, tienen estándares. No sé si alguna vez han visto un estándar CAT, ¿no? En CAT también existían nombres, ¿no? Por disciplina, por subdisciplina, por tipo de archivo, por proceso de entrega, y estos códigos pues hacen una secuencia que define el nombre de los archivos, que es lo mismo que un tag, ¿no? O una etiqueta. Sigamos, ¿sí? Aquí yo quiero generar una extracción. Yo le digo en Vista que voy a ir a donde dice tabla de planificación de cantidades, ¿sí? Hay una tabla de planificación que dice tabla de planificación de cantidades, y aquí yo puedo generar una nueva tabla.
Esta nueva tabla pues me ofrece la posibilidad de definir muchas categorías o de detallar los elementos que pertenecen a categorías. Aquí arriba tengo la lista de filtros y en la lista de filtros están marcadas todas. Yo en este caso, como estamos en Revit Map, solamente quiero las especialidades de fontanería, que ya son menos, para poder utilizarlas. Yo tengo que seleccionar una categoría. En este caso, yo voy a seleccionar lo que son los aparatos sanitarios. Una vez que lo he seleccionado, yo puedo ir aquí hacia donde dice nombre y en nombre puedo generar, por ejemplo, el recuento de aparatos sanitarios, ¿no? Y le digo aceptar. Entonces ya le he indicado a Revit que quiero generar una tabla, una extracción de aparatos sanitarios. En segunda instancia yo tengo que decirle qué campos de mis aparatos sanitarios quiero ver en mi tabla. En esta pestaña llamada campos tengo dos partes, ¿no? Los campos disponibles que están a la izquierda y los campos que están en mi tabla que por el momento está en blanco. Entonces, si recuerdan, hablábamos hace 2 sesiones de la estructura de la información que trae Revit, ¿no? Revit es una base de datos. Una base de datos es una tabla muy grande, ¿no? En esa tabla de datos nosotros estamos llenando información de manera gráfica, ¿no? Con clics vamos definiendo muros, vamos definiendo tuberías y demás. Pero una vez que lo hemos modelado, que hemos definido sus condiciones espaciales, luego yo puedo extraer la información de lo que he modelado. En este caso, esa información está definida con identificadores, ¿no? En este caso, esos identificadores tienen una particularidad que es la jerarquía. La jerarquía empezaba con categoría, familia, tipo y ejemplar. Entonces, la categoría ya la he seleccionado, que son aparatos sanitarios. Ahora yo quiero, por ejemplo, ver las familias y los tipos, ¿sí? Y en este caso voy a dejarlo hasta ahí, familia y tipo, que le he hecho doble clic para llevarlo hacia la derecha, o le puedo utilizar aquí añadir parámetros, ¿no? Le doy a aceptar. Y fíjense, acá tengo mi tabla que se llama recuento de aparatos sanitarios. Y en este recuento de aparatos sanitarios tengo familias y tipos, ¿no? Y es como el Excel que puedo alargar un poquito. Y ahora, solamente con esta información, que tengo algunas cuantas entradas aquí, yo quiero saber, por ejemplo, quiero saber qué tipos de nombres le han asignado a mis familias, ¿no? Fíjense, ¿no? Tengo lavabo oval, la sanitario de cisterna, tanque alto, gas tank, ¿no? Y peor, aquí donde dicen tipos, tengo algunas denominaciones. Es una excelente práctica que los nombres de las familias y los nombres de los tipos pues sean adecuados para mis cómputos. Lo que tengo aquí es un cómputo, ¿no? Es una extracción de información. Y si se dan cuenta, estos tienen que identificar a los elementos. Y muchos de ellos están regularmente bien asignados, pero muchos otros van a ver que solamente dan información, ¿no? Una cisterna, que es una cisterna, no me da la capacidad, no me da, por ejemplo, el material de la cisterna, etcétera, etcétera. Cuando hacemos muros, por ejemplo, en Revit Arquitectura, nosotros tenemos que especificar la mayor cantidad de información para que luego cuando generemos cómputos, aquí me aparezca esa información. Entonces yo diría que no está asignado, está muy mal asignado, ¿no? Lo que son los nombres de familias y tipos. A pesar de que estas son asignaciones de Revit por defecto, yo preferiría tener una plantilla donde los nombres, las asignaciones estén mucho mejor, ¿sí? Sigamos. Luego me dice si yo tengo una referencia hacia los niveles. José Luis nos hace una pregunta, dice, ¿se puede filtrar y cuantificar por nivel o piso? Sí, justo eso, a eso vamos a llegar, vamos a ir poco a poco, ¿sí? Ahorita lo vamos a hacer. Veamos, aquí yo puedo asignar o agregar un parámetro más. Si yo en mi tabla ya tengo 2 valores, yo puedo asignar aquí en campos, le puedo decir que voy a editar los campos que presenta y me regresa a esta tabla. Me regresa a la tabla donde están las 5 pestañas que configuran o que determinan la configuración de mi tabla. Y yo puedo agregarle ese parámetro llamado nivel. Y lo voy a llevar hasta aquí. Además aquí yo puedo jugar con el orden, ¿no? Puedo llevar nivel hasta hacia el primer escaño y le doy a aceptar. Y me voy a dar cuenta que mis niveles están asignados pero solamente en algunos elementos. Entonces, si yo dijera en la revisión, yo le diría que no están asignados o no todos están asignados.
¿Qué es lo que sucede? ¿Para qué utilizamos los metrados? Los utilizamos para generar el presupuesto, los utilizamos para generar la procura, los utilizamos para el planeamiento, ¿no? Entonces, estos elementos tienen que estar llenos de información que me puedan ayudar a todos esos fines, ¿no? Y como decía José Luis, yo quiero ordenarlos para cuantificarlos por nivel. Vamos a intentarlo. Aquí en clasificación y agrupación yo le digo editar. Esta corresponde a la tercera pestaña. Y yo le digo que quiero ordenarlos por nivel. Si yo le digo por nivel, le digo aceptar. Y los va a ordenar. Fíjense que primero está colocando los espacios en blanco, es decir, los elementos que no están asignados. Y más allí acá abajo está el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 6. Pero además yo quiero saber cuántos elementos hay en cada uno, ¿no? Entonces regreso a la misma pestaña que es clasificación y agrupación. Y aquí yo le voy a decir que genere un pie de página. Le doy a aceptar y lo que va a hacer en mi cómputo es separar los de nivel 1, los de nivel 2 y me va a hacer un pequeño conteo. Entonces, si se fijan, yo podría agregarle también un campo muy interesante que se llama el recuento. Yo le doy recuento y me va a dar un conteo unitario por cada elemento. Además, yo puedo seguir ordenando mis elementos y le puedo decir que los clasifique no solo por nivel, sino dentro de cada clasificación por nivel, por familia y dentro de cada familia por tipo. Recuerdan que les dije que íbamos a ver mucho ese tema de la categoría, familia, tipo ejemplar. Justamente nos sirve para cuando nosotros querramos extraer la información. En este caso yo estoy ordenándolos por cada nivel. Dentro de cada nivel quiero que las familias se agrupen y los tipos también. Le doy a aceptar y está cambiando el orden, pero no me sirve de mucho. Lo que yo quiero es no ver todos los lavabos de un nivel, ¿no? Sino quiero verlos agrupados. Entonces en clasificación y agrupación tengo un elemento que dice detallar cada ejemplar, es decir, que me está detallando todos los elementos. Yo no quiero ver un detalle, sino un resumen. Para eso le quito el check. Y le digo que quiero ver los totales generales, ¿no? Le doy a aceptar. Y fíjense, tengo una tabla resumen, ¿sí? Esta tabla resumen, que es un tanto diferente a la que teníamos al inicio, me está mostrando los elementos del nivel 1. Fíjense en la parte de la sección que dice nivel 1, me dice que tengo un fregadero de servicio de 560 por 485 de oficina y tengo 1. Tengo 6 lavabos ovales, 6 cisternas y 2 urinarios de pared. Yo le podría decir que me sumen los recuentos, ¿no? Aquí en formato, yo le puedo decir que los recuentos me genere un cálculo de sus totales. Y ya tengo, ¿no? Por ejemplo, fíjense, en el nivel 1 tengo 15 elementos. Y en el nivel, fíjense que aquí hay 27 elementos que no están asignados. Federico nos hace una excelente pregunta, ¿no? ¿Por qué no reconoce el nivel de aparatos sanitarios? ¿Qué pasó a la hora del modelado? Eso no lo puedo saber, ¿no? Si se dan cuenta. Es que algunos elementos en Revit, por ejemplo, las tuberías, que vamos a ver en un rato más, no tienen por defecto la asignación referente a un nivel. O por lo menos no es visible, no quiere decir que no exista, sino simplemente que no la puedo extraer muy fácilmente, ¿sí? Entonces lo que pasa con los aparatos sanitarios es que muchos de estos aparatos son volantes, es decir, no están referenciados a un nivel, ¿sí? Entonces lo que necesitamos, seguramente, es verificar esa asignación. Por ejemplo, yo les contaré que se los voy a mostrar. Hace 2 semanas, por ejemplo, una subcontratista de Lima de instalaciones sanitarias, también me pidió ayuda, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Nos han enviado un modelo y necesitamos hacer metrados. Y yo dije, sí, qué fácil, ¿no? Y les puse una tarifa realmente ridícula, porque eran amigos míos. Y luego me mandaron el proyecto, y el proyecto era este, ¿no? Y dije, ya, qué bonito, sí. Y bueno, les voy a ocultar todos los demás. Y fíjense la cantidad de instalaciones, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿no? ¿Me sirve para un proyecto tan grande el cómputo global? Pues sí, ¿no? Me sirve el cómputo global para el presupuesto, ¿no? Para lo que es la definición del alcance. Pero si es una subcontratista, es decir, si es la subcontratista encargada de la instalación de los aparatos sanitarios, ¿qué necesito? Pues necesito la información de
cuando lo necesito en campo, que quiere decir la procura, ¿no? Que quiere decir el planeamiento de las compras, la logística. Entonces yo necesito los elementos que pertenecen al piso 1, los elementos que pertenecen al piso 2, ¿no? Entonces aquí me dieron estos elementos con una sectorización terrible, ¿no? Por ejemplo, solamente es un caso exagerado, ¿no? Imagínense este elemento y voy a verificar sus propiedades y por aquí está las propiedades que tiene este elemento. Y fíjense, lo más interesante estaba aquí, ¿no? Donde dice sector. En sector estaba piso 2. Me decía únicamente eso, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿no? Le decía a mi amigo, ¿no? Le decía, oye, la sectorización, ¿la entiendes? Y ellos me dijeron, ni siquiera hemos podido abrir el archivo, ¿no? Porque no entendían, ni siquiera tenían instalado Revit, ¿no? Entonces, muchas veces los clientes a veces nos van a dar este tipo de información. Les dieron también planos, ¿no? Pero les dijeron, ya, si quieres hacer metrados, te damos el modelo y tú ve cómo lo metras, ¿no? La subcontratista recibe el modelo y, bueno, en este caso la subcontratista no sabía ni utilizarlo, ¿no? Y nosotros teníamos que solucionar el problema. Era mucho peor porque no solamente necesitas el nivel, ¿no? Sino necesitas una sectorización, que era algo de lo que había marcado aquí. En mi matriz de revisión, pues obviamente el proyecto que yo tengo ahorita no tiene una sectorización, ¿no? No tiene. Sigamos. Aquí estoy, ¿sí? La sectorización más básica es esa división, ¿no? Es esa identificación de mi nivel. Y si yo me voy a mi proyecto, yo quiero aprender a revisar esa sectorización, ¿sí? Vamos a aprender a revisarla. Primero, yo necesito aislar los elementos que me competen. En este caso, yo quiero simplemente tener a los aparatos sanitarios. Así que yo le voy a decir VV, que recuerden que es la evolución de las layers, que sería las modificaciones de visibilidad. Y le voy a decir que seleccione todas las categorías. Aquí se ven las categorías. Y yo le voy a quitar el check. Le digo ninguna y le digo que solamente se vean mis aparatos sanitarios. Es una manera, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Le doy a aceptar. Y fíjense, ¿no? No he ocultado otros elementos, ¿no? La arquitectura. Tampoco quiero ver los elementos arquitectónicos, así que voy a seleccionar arquitectura y estructuras. Y le voy a decir que seleccione todas y que solamente me muestre los aparatos sanitarios. Y ahora sí, tengo en mi proyecto únicamente los aparatos sanitarios. Entonces, ¿cómo puedo hacer una corroboración de los metrados y los elementos que están modelados? Una de las maneras es irme hacia vista y buscar una representación en mosaico. En mosaico me va a concatenar los elementos, ¿no? Yo le digo mosaico y fíjense, me está mostrando la vista en 3D y también la tabla que habíamos generado previamente. Fíjense, yo podría seleccionar los elementos del nivel 4, como por ejemplo esta cisterna. Y me está mostrando los 6 aparatos sanitarios de cisterna. En el primer nivel yo puedo seleccionar este fregadero de servicio y me está diciendo, este es el fregadero de servicio de tu nivel 1. Y yo podría hacer esa corroboración, ¿no? Uno por uno, ¿no? O podría simplemente agarrar un elemento y buscar el nivel de parámetro, el parámetro llamado nivel. Por ejemplo, en el primer nivel, aquí está nivel igual al level 1, ¿no? Pero en algunos otros seguramente no está asignado. Entonces, para la corroboración de la información de un proyecto, yo necesito una herramienta, ¿no? Porque imagínense un proyecto ya no tan sencillo como este, sino este, ¿no? Vamos a poder revisar uno por uno los elementos para poder hacer la asignación. Pues sí, de repente, ¿no? Hay personas muy capaces, ¿no? Yo en mi caso soy bastante descuidado y por eso necesito todo el apoyo que pueda de las herramientas como el Excel, como el Revit, cualquiera sea esta, ¿no? Así que yo utilizo las herramientas para que me ayuden a no cometer errores, porque los errores pueden ser críticos, ¿no? Porque en este caso yo necesito darle un valor a mi proyecto, a mi compra, ¿sí? Así que lo que voy a utilizar es una herramienta que se llaman los filtros de visualización. Los filtros de visualización me van a permitir teñir de un color mis elementos para que yo pueda identificarlos de acuerdo a una condición. En este caso la condición van a ser los niveles, ¿sí? Vayámonos a donde dice a la vista en 3D y ahí le voy a decir VV. En VV tengo la modificación de visibilidad de gráficos, ¿no? Me voy a ir a la última pestaña que se llaman filtros. Los filtros de visualización, yo puedo añadir un filtro,
Y en estos filtros yo puedo crear un tipo de regla, ¿sí? Voy a crear una nueva regla, en lo cual esta nueva regla me coloca esta ventana para la creación de filtros. Primero voy a buscar este botón que dice nuevo, ¿sí? Regresemos, ¿sí? Estoy en el proyecto, estoy en la vista en 3D y le voy a decir VV, que es visibilidad de gráficos. Me voy a filtros y en filtros le digo que voy a añadir un nuevo filtro que está por aquí y le digo que voy a crear un nuevo filtro. Entonces aquí le digo nuevo, le voy a dar un nivel, le voy a dar un nombre que sea nivel 1, le voy a decir aparatos sanitarios del nivel 1, le digo aceptar, ha creado un filtro, le digo que este filtro va a afectar a la categoría llamada aparatos sanitarios. Es decir, este filtro pertenece a los aparatos sanitarios. Y tiene una regla. La regla es que en nivel sea igual a level 1. Fíjense, he creado un filtro que dice aparatos sanitarios, en los cuales nivel tiene asignado level 1. Le doy a aceptar, selecciono el filtro para poder añadirlo y aquí en la adición, pues ustedes tienen la oportunidad de que todos los elementos que sean aparatos sanitarios del nivel 1 se tiñan de un color. Por ejemplo, yo les voy a decir que todos sean verdes, ¿no? Con un patrón de relleno sólido. Le doy a aceptar nuevamente y en mi proyecto los aparatos van a teñirse de verde, solamente los que cumplan la condición que su nivel sea igual a level 1. Lleguemos hasta aquí, por favor, para continuar. Estamos utilizando un criterio que son los filtros de visualización. ¿Sí? Por favor, díganme si han podido llegar hasta esta parte. Saúl, muchas gracias. ¿Sí? Saúl, que es nuestro amigo desde Alemania, él trabaja para una empresa muy importante. Le agradecemos siempre que esté tan atento a nosotros. Nosotros somos una empresa de capacitación aquí en Perú, que es Escuela de Construcción Digital, que tiene un partner de Autodesk, un ATC, un Autodesk Training Center, con el cual impartimos cursos de la metodología BIM, certificados por Autodesk. Y bueno, siempre le agradecemos a Saúl que pueda ayudarnos a difundir lo que sabemos. Y bueno, nosotros generamos proyectos, revisamos proyectos, ayudamos en el modelado, construimos, hacemos mucha publicidad también y damos cursos. Todo para poder solventar este crecimiento y afrontar esta etapa de cambio que implica la adición de la tecnología a la etapa de la construcción. Muchas gracias, Saúl. Me siento muy, muy honrado por su invitación. En inglés. Hi, everyone there. This is Christian Cabrera from Peru. I'm a civil engineer and an electronic engineer, and we are having today a little class of modeling with Revit Map. And we are a company here in Peru. We are giving classes to our students today, and we have several years making projects, reviewing them, and we are all the time trying to improve our skills and sharing these skills with our students and with the BIM community in Facebook, by YouTube, or by every kind of ways. And we are trying to manage a better ways to a better way to have
a better way to have, excuse me, they have just ring the bell. A better way to share our knowledge, our little knowledge with the BIM community here in LATAM. So, perdón a todos, estábamos compartiendo un poquito con Saúl, ¿sí? Our biggest project was a commercial century here in Peru that was 90,000 square meters. That was budget. Its budget was at least 120 millions, and we were the ones who modeled them, and we managed to imply the BIM uses in the construction process, but it has several deficiencies, but we managed to try to improve the process. No? Do you need anything else, Saúl? Vamos a continuar, ¿sí? Sigamos. Aquí lo que tenemos en este proyecto es la necesidad de seguir identificando nuestro... Me sentí como una entrevista de trabajo. Saúl estaba ahí, si lo pueden leer en Facebook. Saúl estaba tratando, ¿no? Saúl estaba tratando de darnos a conocer allá en Alemania. Interesante. Continuamos, por favor. Ya. Disculpen por ese pequeño lapsus. ¿Han podido hacerlo, por favor, en la plataforma? Ya. Álvaro me pide que repita desde las reglas, por favor. Vamos a repetirlo, ¿sí? Voy a eliminar el filtro. Aquí en los filtros estoy eliminando este filtro. Vamos a ver justamente nuevamente la generación de un filtro de visualización. Los filtros de visualización son una herramienta para identificar elementos, por ejemplo, en este caso con un coloreado, ¿no? Yo quiero generar eso. Para eso ingreso a VV, donde en VV yo tengo, por ejemplo, los filtros. Los filtros, yo puedo añadir uno de ellos y puedo crear uno nuevo. En general es una regla, ¿sí? Esta regla es una regla de selección. Yo le puedo decir que voy a generar un nuevo nombre de filtro, perdón, un nuevo filtro al cual le voy a asignar un nombre. Y basémonos a otro nivel. Vayámonos a hacer los aparatos sanitarios del nivel 4. En estos aparatos sanitarios del nivel 4, yo voy a decirle que este filtro se aplica a las categorías de aparatos sanitarios, ¿sí? Es decir, este filtro va a afectar a los aparatos sanitarios que cumplan una regla, ¿sí? Veamos que esta parte tiene esta ventana tiene tres partes: el nombre, lo que es la categoría y la regla propiamente. Aquí yo le digo que en nivel sea igual a nivel 4. Recuerden que esta lista que ustedes ven aquí son los niveles que tienen asignados los diferentes elementos, pero no todos los elementos, únicamente los aparatos sanitarios. De repente aquí, cuando ustedes generen otros filtros, van a ver que aquí aparecen más o menos niveles o más o menos elementos, más o menos opciones. Eso depende de la selección que tengan ustedes en las categorías. En este caso, yo estoy seleccionando solamente aparatos sanitarios y me muestra los niveles que tienen los aparatos sanitarios, ¿sí? Tienen que intentarlo, tienen que iterar muchas veces el tema de lo que son la regla de los filtros. Yo le digo aceptar. Y aquí en nivel 4, yo le digo aceptar nuevamente para que lo agregue a mi ventana, ¿sí? A mi ventana de filtros. Yo le digo que los aparatos de nivel sanitario, los aparatos sanitarios que tengan el nivel 4, les voy a decir que se tiñan de morado, por ejemplo, con un patrón de relleno uniforme. Le digo aceptar. Y voy a ver que me está marcando únicamente los elementos que tienen asignado ese parámetro. Yo podría identificar que estos elementos de aquí al costado también pertenecen al nivel 4, pero en este caso no están coloreados. ¿Por qué? Porque no están asignados. Si yo selecciono este aparato
por ejemplo, le puedo decir que en el nivel también tenga level 4, ¿no? Y fíjense, pues mi filtro me va a ayudar a identificarlo. Entonces yo podría seleccionar más elementos y decirles que todos estos comparten el nivel 4. Perdón, el nivel 4. Listo. Me faltan un par más. Y le digo que son del nivel 4 también, ¿no? Recuerden que ya había yo asignado o creado un filtro del aparatos sanitarios del nivel 1. Y le voy a asignar nuevamente un patrón de superficie para que se identifiquen, ¿no? Para que estos estén identificados en mi proyecto. Entonces, ¿para qué me sirven los filtros? Me sirven para hacer un poco de la auditoría de mi proyecto, de lo que estábamos hablando al comienzo. Yo necesito que sea muy importante que mis elementos estén referenciados. Si yo tengo mis elementos referenciados, pues mi proyecto va a estar, los cómputos de mi proyecto van a estar bien asignados, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo aquí esta asignación, voy a crear los filtros que me faltan. Por ejemplo, en editar nuevo, podría también duplicarlos, ¿no? Le digo duplicar una vez, dos veces, y los edito, ¿no? Y le digo aparatos sanitarios del nivel 2, y le digo que aquí sea nivel 2. En este de aquí, le digo aparatos sanitarios del nivel 3, y le digo nivel 3. Le digo aceptar, agrego estos dos filtros, y les doy una representación también, ¿no? Aquí también, a este de aquí. Listo. Fíjense, aquí en filtros he asignado 4 condiciones. A cada una de estas condiciones le voy a asignar un patrón distinto. Le doy a aceptar y lo va a representar en mi proyecto. De esta manera yo puedo relacionar la tabla que habíamos creado previamente, donde tenía mi conteo, y puedo asignar mis elementos. Fíjense que esta tabla y la representación en mi proyecto pues son dinámicas. Fíjense que como yo he asignado algunos elementos, mis elementos sin asignar ahora solamente son 18. Y puedo identificar los que aún me restan asignar. Por ejemplo, estos de aquí pertenecen a lo que sería el nivel 3. Y fíjense, los elementos, la tabla se va modificando. Entonces, si yo asigno correctamente los elementos, yo puedo tener un cómputo correcto, ¿no? Un cómputo que me va a servir para las actividades posteriores, porque sin sectorización yo no tengo un proyecto en el cual yo pueda trabajar. Fíjense que una vez que yo tengo mis elementos correctamente asignados, mi tabla es mucho más útil. Mi tabla me va a decir los aparatos que yo necesito en el nivel 2, los aparatos del nivel 3, de qué familia y de qué tipo. Y si se dan cuenta, mi información de familia y tipo tiene que ser la más específica posible. Si pudiera, tendría que tener la marca. Si pudiera, tuviera que tener el modelo, las dimensiones, el material o toda la información relevante para poder llevarlo a la construcción. Por favor, con los que estamos en la plataforma, ¿cómo van? William nos dice de nuevo, por favor. William Higuera nos dice, ¿puedo crear un parámetro por algún criterio que necesite? Pues claro que sí, yo puedo generar parámetros nuevos, ¿no? Por ejemplo, sector 1, sector 2, sector 3, fecha y demás, ¿sí? Después de que aprendan a modelar, después de que pasen estas semanas, cuando hagamos conmigo eléctricas, les voy a enseñar mucho más del tema de los parámetros. Existen diferentes tipos de parámetros, ¿no? Parámetros de proyecto, parámetros compartidos que nos van a ayudar a las etiquetas, parámetros globales, ¿no? Y bueno, vamos a ver esta relación también con Navisworks, un poquito de la relación con Navisworks. ¿Cómo va, William? William, ¿usted lo pudo ver? Con los que están en la clase, por favor, ¿cómo vamos? ¿Pudieron hacerlo? ¿Pudieron hacer esta partecita? Lo que pretendo enseñarles es que podemos revisar con filtros lo que tenemos en nuestro proyecto para ver si están correctamente asignados. Muy bien, Damián. Muy bien, William. Muy bien, William. ¿Sí? Sigamos entonces. Lo que yo quería era ver si mis referencias a niveles están correctamente colocadas. ¿Sí? Vamos a ver otro tema. Voy a cerrar esta tabla, voy a agrandarla un poco y voy a generar un duplicado de mi vista en 3D, ¿no?
Fíjense que tengo una opción que dice duplicar y puedo visualizar todas las categorías que tengo para poder ver mis tuberías, ¿sí? Aquí en las tuberías yo necesito saber si es que están bien conectadas. Afortunadamente Revit me da una herramienta para analizarla. Aquí en analizar, en la cinta llamada analizar, yo tengo una opción que se llama comprobar sistemas, que es un grupo de botones. Acá arriba dice mostrar desconexiones. Ubiquémoslo por favor, está en analizar, mostrar desconexiones, ¿sí? Si yo le hago un clic, recuerden que este botón que dice que el proyecto no ha sido guardado aparece frecuentemente. Yo le voy a dar escape. Fíjense, nuevamente, me voy a analizar, acá donde dice mostrar desconexiones. Y aquí en mostrar desconexiones me dice qué desconexiones quieres ver. Recuerden que la visualización varía un poco, ¿no? En la versión 2015 no habían varios de estos acápites. En la versión 2019 creo que también varía. Aquí yo le puedo decir que quiero ver las desconexiones de las tuberías. Cuando hablamos de un proyecto sanitario, hidrosanitario, los elementos de conexión de aparatos sanitarios con la red de distribución de agua o desagüe son tuberías, ¿sí? Pertenecen a la categoría tuberías. Entonces yo voy a mostrar las desconexiones de tuberías, le digo aceptar. Y me va a mostrar en mi proyecto un warning, un pequeño símbolo de alerta por cada elemento que no está bien conectado. Y aquí yo podría verificar que, fíjense, mis elementos en una vista alámbrica están muy mal asignados, ¿no? Aquí yo tengo un codo y una derivación, una reducción en un lugar donde no debería de coincidir. Fíjense, ahí está. Entonces yo puedo darme cuenta, porque este elemento está desconectado, de que realmente no han tenido el cuidado para poder modelarlo, ¿no? Entonces yo podría marcar dentro de mi matriz de revisión que mis elementos, mis extremos no están taponados y que, por ejemplo, mis conexiones en las tuberías no están correctamente asignadas. ¿Sí? Por favor, ¿han podido encontrar ese botón? Y si le hacen clic al warning les va a decir, tiene un conector abierto, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, si nos damos cuenta, mi proyecto tiene bastantes warnings, ¿no? Wilder nos pregunta, ¿a qué curso corresponde? Este es el curso de Revit MEP avanzado. Esta es la cuarta sesión que se llama Auditoría de Proyectos BIM, ¿no? Listo. Entonces, esta es otra manera de revisarlo. Y si yo quiero ocultarlo, pues nuevamente voy aquí y le quito el check en tubería, ¿no? Le doy a aceptar. Sigamos revisando mi proyecto, porque lo que más me interesa a mí es que este proyecto esté lo mejor posible para poder empezar a documentarlo, a construirlo, etcétera, etcétera. Sigamos viendo. Los elementos, por ejemplo, en este caso de desagüe, los elementos de tuberías que son por gravedad, deberían de tener una pendiente asignada, ¿no? Entonces yo voy a revisar eso. En este caso, en este proyecto, yo tengo varios elementos sanitarios o de residuos fecales, como ustedes quieran llamarlo, y yo puedo seleccionar uno, y cuando yo lo selecciono, estos elementos ya, si tuvieran una tubería, una pendiente, ya se mostrarían. Y aquí hay una opción que dice pendiente, ¿no? Y además por aquí también yo debo de poder ver la pendiente. Le digo pendiente y me va a decir que este valor, este elemento no tiene una pendiente. Entonces deberían de tener, pues sí. Los elementos sanitarios, muchas veces cuando por ejemplo tenemos 1% de pendiente y nuestra losa es de 20 centímetros o de 15, podrían llegar a sobresalir, ¿no? Y tenemos un problema ahí, ¿no? Entonces las pendientes tienen que asignarse de manera adecuada, ¿no? Tenemos que colocarlo para hacer un estudio de la constructabilidad, ¿no? En general. Listo, a ver, tenemos más criterios para lo que es la revisión de mi proyecto, ¿no? Los grosores de líneas, las conexiones de tuberías, el material. Vamos a revisar si tenemos el material asignado. Fíjense, bueno, creo que una más importante. Vamos a ver si es que mi proyecto tiene sistemas asignados. ¿Sí? Hace rato Johnny Monjes, un instructor BIM de Lima, también muy bueno él, ingeniero venezolano también,
nos hablaba de los que son los sistemas asignados. Yo voy a ir a mi proyecto y voy a verificar si mis sistemas están correctamente asignados. Primero, tengo que verificar qué sistemas existen. Aquí en Familias, en el navegador de proyectos, ustedes pueden desplegar y ver, por ejemplo, lo que son los sistemas de tuberías. En este caso me importan las tuberías, pero en proyectos de instalaciones tenemos tuberías, tenemos conductos, también tenemos cables, ¿no? Para, dependiendo del tipo de sistema de instalaciones. En este caso estamos en sanitarias y me interesan los sistemas de tuberías. Y si se fijan, aquí tenemos los tipos de sistemas de tuberías. Me dice agua caliente doméstica, agua fría doméstica, protección contra incendios, sanitario 1, ¿no? Fíjense. Ahora yo les quiero mostrar un proyecto diferente. El proyecto que nos enviaron de Lima, cuyo Big Manager es nuestro amigo también Yeltsin Huancachoque de Cusco. Un saludo a él si por ahí algún día nos escucha. Yeltsin, pues ha asignado muy bien en este proyecto lo que son los sistemas. Si yo selecciono una tubería, yo puedo ver en propiedades los tipos de sistemas y aquí está, ¿no? Tipo de sistemas, Piping System SAM Ventilation, ¿no? Aquí está, ¿no? Fíjense, hay un tipo de sistema llamado SAM Ventilation. ¿Y qué me va a permitir esto, no? Fíjense, aquí en esta tubería, en este proyecto, yo podría identificar las tuberías de agua contra incendios, por ejemplo. Esto es Navisworks. Recuerden que ayer habíamos visto un poco de la relación con Navisworks. Y lo que hace Navisworks es leer la información que nosotros hemos asignado en Revit. Entonces yo le puedo decir que quiero ver las propiedades de los tipos de sistemas de mis elementos y yo quiero ver el nombre de estos elementos y le digo que quiero ver lo que son los rociadores. Y quiero marcar todo el sistema de rociadores a un color rojo. Fíjense, a pesar de que hay muchas tuberías, yo podría asignar bajo este criterio. También querría ver, por ejemplo, lo que es el sistema de ventilación. Y el sistema de ventilación lo podría ver en amarillo. El sistema fecal, y yo quisiera ver el sistema fecal, es decir, el sanitario de desagüe de aguas negras, en verde. Podría ver lo que es el agua fría sanitaria. Y lo podría colocar en celeste, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Con la información, lo que yo puedo hacer es una revisión. En este caso, por eso les muestro Navisworks, ¿no? En Navisworks es mucho más fácil de hacer. Yo puedo hacer esto mismo con filtros en Revit, pero es un poco más largo, ¿no? Fíjense, entonces yo puedo ya verificar visualmente qué información tengo, ¿sí? Oscar nos dice, para revisar los pendientes también podríamos verificar con filtros. No lo he intentado, creo que sí. ¿Sí? José Luis tiene una excelente pregunta. ¿Se pueden agregar sistemas nuevos? Esta es una pregunta un poco compleja, ¿sí? Les voy a mostrar una tabla. A ver, un segundo, por favor. Un segundo. Diseño de los sistemas de tarea. Hola, hola. He querido añadir el sistema, bueno, acá le llamamos condensados, Ya. pero sí, El condensado puntual. será para el sistema HVAC. Ajá, exacto, exactamente. Ya, entonces, mira. O, Sí se puede, claro que se puede. Pero, o más bien, reemplazarlo o algo por el estilo. claro, es identificarlo de una manera diferente para que lo podamos reconocer después, ¿no? Y computarlo en otra categoría, ¿no? Sí, 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 exactamente. Justo estoy queriendo buscarles un cuadro. Gracias. Sí, sí, sí. No, sí, claro que le entiendo. Especificar, añadir componentes, modificar los sistemas de tuberías.
Lo que sucede es que en Revit nosotros tenemos sistemas de tuberías definidos, ¿sí? Por ejemplo, si abriéramos una plantilla nueva de proyecto de plumbing, en este caso, yo podría generar una tabla, perdón, podría verificar aquí los sistemas de tuberías, y estos son los sistemas de tuberías por defecto. Estos son los que existen, los que vienen en Revit, ¿sí? Y cada uno de estos tiene diferente formato de cálculo, ¿sí? Cada uno tiene un cálculo distinto, porque en Revit hacemos un tema de lo que es la verificación de la presión y de flujo, ¿no? Entonces, lo único que nos queda es, no podemos crear un nuevo sistema de tuberías, pero sí podemos crear podemos crear un duplicado. En el caso de que nos menciona José Luis, nos dice que quería crear un sistema de tuberías de condensados, ¿no? ¿Qué sería? Pues agua fría, pero ya no es agua fría doméstica, sino es agua fría a presión también, que tiene un determinado material distinto, diferentes uniones, ¿no? Entonces lo que nos quedaría es decir que puede ser un suministro hidrónico. El suministro hidrónico, entre comillas, es la dotación que se le da al aparato HVAC. En realidad, podríamos utilizar el agua fría doméstica y crear un duplicado. Y a este duplicado le podríamos decir, por ejemplo, condensados, ¿no? Agua condensada para el HVAC, ¿no? Agua condensada, por ejemplo, ¿no? Agua fría condensada, agua de condensación, como quisiéramos asignarle. ¿Cuál es la diferencia, no? La diferencia entre estos sistemas, si ustedes van a lo que son las propiedades de tipo, pueden ver los cálculos que genera, el fluido que está generando, los tipos de accesorios, las modificaciones de los gráficos, el material que tienen. Y justo de eso estábamos hablando, ¿no? Toda esta configuración es necesaria para generar un proyecto bien especificado en Revit, ¿sí? No encuentro la tabla, se me ha perdido, pero existe esta clasificación, ¿no? Cada tipo de sistema, cada sistema de tuberías tiene diferentes cálculos, ¿no? Fíjense que tenemos cálculos de flujo, de rendimiento, el tipo de fluido que está corriendo, ¿no? La temperatura del fluido. Entonces, en el agua condensada seguramente yo voy a querer un agua a una diferente temperatura, ¿no? Entonces, aquí en gestionar, en la parte de la configuración mecánica, yo puedo seguramente ver qué fluidos, a qué temperatura, y puedo asignar un tipo de fluido. De repente no es agua condensada, de repente es un gas distinto. Y entonces así lo voy asignando, ¿sí? Todo eso se tiene que definir, sí, siempre y cuando que nuestro uso sea pues el uso del cálculo o la verificación del cálculo, ¿no? Nuestro ingeniero mecánico que se llama Ángel nos ha recomendado de que el tema de las tuberías que son diferentes al agua o que tienen un uso diferente al del agua fría, tienen verificaciones adicionales, ¿no? No solamente son las convencionales, y que lo que me dijo él es que mejor se hacía en una planilla externa, ¿no? Es que Revit es una herramienta tan grande, tan entre comillas amplia, que necesitaríamos demasiada especificidad para poder utilizarlo para, por ejemplo, los cálculos de agua condensada, ¿no? Entonces de repente no lo hace. ¿Hace agua fría? Sí. ¿Hace agua sanitaria? Sí. ¿Con restricciones? Sí. Revit es una excelente herramienta, pero no es una varita mágica, es lo primero que les voy a decir, ¿no? No es una varita mágica que me hace todo lo que yo necesito, ¿sí? ¿Me sirve para la representación? Pues me sirve excelentemente para la representación, ¿no? ¿Y puedo generar un nuevo tipo de sistema? Pues sí, puedo generar un nuevo tipo de sistema duplicando los existentes. Listo, entonces regreso a mi tabla y veo si los sistemas están asignados. Para eso me voy a ir por aquí y selecciono una tubería. Y los sistemas asignados están aquí, ¿no? Donde dice tipo de sistema, agua fría doméstica, clasificación del sistema, agua fría. Fíjense, lo que he seleccionado no es una tubería de agua fría, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, está en el sistema sanitario, ¿sí? Esta de aquí es agua fría, agua caliente, esta de aquí es agua fría, ¿sí? Entonces, algunos sistemas están asignados. También eso es bastante difícil de saldar. ¿Por qué? Porque esto depende de los conectores, de las familias, de los aparatos sanitarios, ¿no? Lo hereda de allí, ¿no? Así que
En este caso sí está correctamente asignado. Ahora la pregunta es, ¿hay subsistemas? ¿A qué nos referimos con los subsistemas, no? Fíjense, los tipos de sistema en este proyecto son muchos más. Agua fría, agua de retorno. En este caso esto era una piscina, así que en esta piscina hay agua osmotizada, hay agua mezclada, hay agua caliente, hay calderas, ¿no? Entonces existe muchos más sistemas, ¿no? Que se identifican solamente por el nombre. En este caso estoy seguro que no tiene, ¿no? Por ejemplo, otra cosa muy importante son el tema de los soportes, ¿no? Muchas de las tuberías sanitarias están pues empotradas o embutidas, pero algunas otras están adosadas y necesitan el tema de soportes. Y los soportes son necesarios para el tema de la constructabilidad, porque cuando nosotros vamos a planear la construcción, necesitamos identificar el lugar donde van a estar estos soportes anclados, ¿no? Entonces, en este caso, pues creo que todo está embutido, ¿no? No habría ningún problema. Al menos la montante, ¿no? La montante va a tener soportes simples, ¿no? Tenemos tablas de planificación creadas, pues tampoco teníamos tablas de planificación. Realmente este proyecto está muy simple, ¿no? Entonces, cuando ustedes nos presenten sus proyectos, pues nuestra planilla de revisión más o menos es así, ¿sí? Para los que están en el curso. Sigamos, ¿sí? Llegamos hasta aquí. ¿Tenemos hasta aquí alguna pregunta, por favor? Allá. Andrés nos pregunta, ¿cuál es la categoría para ver los codos y las conexiones? Pues se llama uniones de tuberías, ¿no? Hay otra categoría que se llama accesorios de tuberías. Es decir, en VV yo podría hacer una tabla de lo que son uniones de tuberías, ¿no? Ahí voy a poder ver los codos, las reducciones, las yes de mi proyecto. ¿Sí? A ver, sigamos. Entonces vamos a avanzar un poco con el tema de la documentación, ¿sí? Yo quiero utilizar mi proyecto para generar planos de revisiones, ¿no? Para eso voy a irme a una de las vistas, que en este caso sería la vista de nivel 1. Vayámonos a la vista de nivel 1 y bueno, puedo ver la planta de mi proyecto, ¿no? Andrés nos dice que la visualización que tiene en el proyecto está con líneas muy gruesas. Eso es debido a este botón. Este botón de acá arriba se llama líneas finas. Lo puedes ubicar en vista, líneas finas, y si tú lo desmarcas, por ejemplo, si tú lo desmarcas, pues las líneas se van a ver así de gruesas, ¿no? Pero si yo lo marco, las líneas se van a reducir a una escala así, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer planos, yo necesito tener grosores de líneas definidos. Vamos a ver eso pues también, ¿no? En cada taller ustedes van a ver los grosores de líneas y la configuración también de las etiquetas, que es justo algo que vamos a ver en un momento más, ¿sí? Entonces estoy revisando de manera integral, ¿no? Mis materiales están asignados, pues no me he fijado, pero creo que no. Ahorita vamos a verlo. Sí, ahorita vamos a hacer un poco de la documentación. ¿Sí? ¿Ya lo pudiste resolver, André? Solo quítale ese botón que es líneas finas. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Entonces, en nivel 1, pues yo no necesito hacer un plano de toda la planta, ¿no? Mis instalaciones sanitarias en este caso están en una batería, que es la batería de baños, ¿no? Entonces yo quiero un detalle parcial. En este detalle parcial yo puedo generar una llamada. En la cinta llamada vista yo puedo generar una llamada y esta llamada voy a asignarla únicamente a esta porción, la porción de los baños. La genero y debajo de nivel 1 se está generando una llamada 1. ¿Sí? Por favor, generemos esa llamada 1 y ingresemos a ella. Ahí está la llamada 1. Ahí está el link a los que están pidiéndolo nuevamente, ¿sí? A ver, vamos a leer un poco las preguntas que hay en Facebook. Dice, ¿no? ¿Se puede calcular sistemas cloacales en Revit? Es una buena pregunta. La próxima semana va a estar Roy en el curso y con él lo van a poder resolver. Cuando termino mi proyecto en Revit, ¿cómo hago para trabajar con Navisworks? Tenemos algunos videos en nuestra plataforma que hablan de la conexión entre Revit y Navisworks, ¿no? A ver, sigamos. A ver, acá en esto. Sigamos. Estamos hasta aquí, hemos podido generar esta llamada. Y ahora lo que vamos a hacer es visualizar mis tuberías. Yo sé que hay tuberías, pero en este plano no se pueden ver. ¿Por qué? Primero que nada porque están en una disciplina de arquitectura. Y le voy a cambiar la disciplina a fontanería. Y en fontanería, mis elementos arquitectónicos ya se han atenuado, pero igual no puedo visualizar mis tuberías. Para visualizar mis tuberías yo tengo que cambiar algo, que es mi rango de vista.
Entonces aquí donde está rango de vista, en mi vista de llamada 1, yo le voy a decir que voy a cambiar el rango de vista y le digo editar. Entonces el rango de vista lo voy a editar un poco. Le voy a decir que la parte inferior esté de manera ilimitada, igual que ayer, ¿se acuerdan que hicimos una pequeña modificación? Le digo aplicar y fíjense, aparecen mis tuberías con su simbología todavía, ¿no? Le doy a aceptar y aquí están mis elementos. Voy a darle líneas finas y en líneas finas se va a ver un poco mejor. Además, mi vista de detalle tiene que tener una escala. Creo que es muy importante que relacionemos la escala con nuestro plano, ¿no? Por eso voy a generar un plano. Me voy a ir a vista y aquí en plano voy a generar un plano en alguna escala, por ejemplo, perdón, en un tamaño de papel. Por ejemplo, voy a generar un A2. Genero un plano A2 y voy a llevar esta llamada hacia el plano. Listo. Ahí está. Entonces ya me voy dando cuenta de la escala en la cual va a quedar en mi plano, ¿no? De repente está muy, muy grande. Entonces yo podría cambiarle la escala a, por ejemplo, 1 en 100. ¿Sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Vamos a dejarlo en esa escala 1 en 50. ¿Sí? No se preocupen, todavía vamos a ver mucho de ese tema de la visualización más adelante. De la conexión con los planos. Regresemos a mi nivel 1 llamada 1. Y aquí lo que vamos a hacer es modificar la visualización. Fíjense que los elementos aquí están conectados, pero fíjense, ¿no? Mis T's, mis Y's no están conectadas en 45 grados, ¿no? Nosotros sabemos que en los elementos de pendiente por gravedad tenemos que tener esa derivación a 45 grados y no a 90 grados, así que acá hay otro tema de verificación, ¿no? Claro, como dice Manuel, esta distribución de tubos no se da en la realidad para nada, ¿no? Estas tuberías están completamente muy mal asignadas, ¿no? No hay cruces, ¿no? Lo que hay son Ys o Ys dobles, ¿no? Sí, no se pueden generar con ángulos 90 grados, es otra cosa que podemos ir viendo, ¿sí? Sigamos, pero yo quiero hacer planos, no importa que mi proyecto por ahora esté mal. Ustedes van a hacer proyectos bien, ¿no? Pero nosotros vamos a verificar lo que estamos haciendo aquí. Primero, yo quiero visualizar, alguien preguntó por ahí, ¿no? ¿Cómo hago para visualizar mis elementos sanitarios, mis elementos de agua, identificarlos, ¿no? De acuerdo al sistema? Pues igual con filtros, ¿no? Yo le voy a decir a este proyecto, le voy a decir VV, voy a crear un filtro, nuevamente, voy a añadir un filtro que se llame sistemas sanitarios, ¿no? Le digo, por ejemplo, sistema sanitario, ¿no? Este filtro va a aplicarse únicamente a las categorías de fontanería, que son uniones de tuberías y tuberías propiamente. Y aquí yo le digo que, por ejemplo, los acerquemos de acuerdo al tipo de sistema, en los cuales el tipo de sistema sea sanitario. La misma idea de hace un rato, ¿no? Sistema sanitario, tuberías, uniones de tuberías, y las tuberías y uniones que tengan como tipo de sistema a sanitario. Estoy creando un filtro. Este filtro lo voy a añadir y le digo que las líneas las coloque en el clásico color verde, ¿no? Le doy a aceptar. Y ahí está. Bueno, no sé si se note muy bien. Mejor le voy a cambiar a un verde más chillón para que se note. Le voy a dar a este verde. Y ahí está, ¿no? Fíjense, está reconociendo mis tuberías y mis uniones de tuberías. Recuerden, si yo me voy a un nivel de detalle alto, pues se van a ver las tuberías propiamente, ¿no? Greco nos pregunta, ¿cómo coloco un registro roscado? Hay que buscar una familia de registro roscado y colocarla. Es bien sencillo, ¿no? Solo se trata de tener la familia, ¿no? Oscar nos dice, ¿qué ventaja hay en tener una llamada versus duplicar el nivel? Lo bueno de una llamada es que esa llamada se puede localizar. Igual que una sección, en una sección yo puedo tener una referencia, ¿no? En la planta yo veo la sección
y la sección me dice, esta sección está en el plano 2, es la vista 2 del plano estructuras 3, ¿no? Por ejemplo, o sanitarias 3. Las llamadas también tienen esa función. En cambio, los duplicados de vistas, ¿qué son? Son duplicados de la vista 1 y yo tendría que recortarlos y demás, ¿no? Lo bonito de las llamadas es que con las llamadas puedo hacer vistas de detalle, ¿no? Muy buena pregunta, realmente. A ver, más consultas. Pero es agua fría. No, esto es... Ah, sí, tienen razón. No, este es el sistema sanitario. ¿Sí? Vamos a hacer una visualización, ya no en planta, sino una sección. Por aquí. Y en esta sección yo voy a ingresar a esta sección. Y aquí está. En esta sección yo quiero identificar mis elementos, ¿sí? Y aquí yo tengo agua fría y agua caliente. Voy a hacer un poco rápido lo mismo. Espero que puedan seguirme, ¿no? En VV voy a generar filtros y voy a añadir filtros. Por ejemplo, voy a crear un nuevo filtro de lo que sería el agua fría. Y este filtro le digo que va a colocar tuberías, uniones de tuberías, según el tipo de sistema que sea igual a agua fría doméstica. Le voy a decir que este filtro modifique las líneas a un clásico color azul con un patrón Haydn, por ejemplo, ¿no? Le doy a aceptar. Y fíjense, ahí está. En mi vista puedo ver las tuberías de agua fría así. Nuevamente me voy a hacer los filtros y creo un nuevo filtro, ¿no? Basado en agua fría. Le puedo dar un duplicado. A este duplicado le cambio de nombre y le digo agua caliente. Y le digo que me reconozca lo que es agua caliente doméstica. Añado el agua caliente y le digo que va a ser de un color rojo con un patrón Haydn, ¿no? Y ahí está. Fíjense. Y puedo visualizarlo, ¿no? Con un determinado grosor. También tengo elementos sanitarios y le digo que voy a añadir también mi sistema sanitario, ¿no? Y le digo que estos sean verdes, por ejemplo, ¿no? Listo. Y tengo una visualización de cómo están conectados, ¿sí? No se pongan a criticar el diseño, que en realidad no lo hemos hecho nosotros tampoco, ¿no? Listo. Listo. Por favor, lleguemos hasta aquí. ¿Sí? Generemos una tabla, ¿sí? Perdón, generemos una configuración de la visualización. Y si se dan cuenta es un proceso un poquito largo, hay muchas cosas que modificar y de repente yo quiero generar una vista distinta, ¿no? Yo quiero ver una visualización, un corte en este sentido, ¿no? Y si yo lo vuelvo a generar, pues no tiene nada de esta configuración. Yo puedo llevar la configuración de un lado hacia el otro, generando una plantilla de vista. En esta sección que había creado yo hace un rato, la sección 1, yo puedo generar una plantilla de vista. ¿Por qué? Porque esta configuración me sirve, ¿no? Entonces yo le voy a decir que esta plantilla, voy a crear una plantilla basada en esta y le digo corte sanitario. Le digo aceptar, me sale una ventana, le digo aceptar, me voy a la sección 2 y en la sección 2 yo quiero aplicar esas propiedades que se llama corte sanitario, le digo aceptar y ya no tengo que hacer nada más. En mi corte ya se visualiza mis elementos filtrados, ¿no? Es decir, cuando nosotros vayamos a generar plantillas, en el último de todos los capítulos, vamos a aprender a generar este tipo de plantillas demasiado rápido. Además que vamos a ver también el tema de lo que es la organización del navegador, ¿sí? Para llegar a todo eso tenemos que aprender a modelar, dar parámetros, generar familias, crear sistemas, modificar sistemas, computar, muchas otras cosas más en el camino, ¿sí? Solo quiero que vean lo sencillo que se hace esto, ¿no? Listo. Preguntas, por favor, hasta aquí. Manuel nos dice que cuando se imprimen salen muy separadas las líneas entrecortadas. Te recomiendo que las imprimas desde Revit. ¿Sí?
Yo he impreso proyectos MEP desde Revit directamente y salen muy bien. Sí, sigamos por favor, ¿sí? Entonces, fíjense, yo podría tener una vista en 3D y podría, por ejemplo, en esta vista 3D de aquí, podría ver un detalle, ¿no? Yo quiero ver en esta vista en 3D que es un duplicado. Aquí en esta vista en 3D, yo puedo darle clic derecho al cubo y puedo orientar mi vista solamente a la llamada 1, porque quiero hacer una vista de detalle, ¿sí? Nuevamente, estoy en una vista en 3D y le digo clic derecho, orientación de vista, a la vista de la llamada 1. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar mi vista en 3D y la va a recortar a la extensión de mi vista. Ahí está. Y entonces yo quiero configurar un poco, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero que existan estos filtros. O mejor, muy rápidamente, mejor directamente le voy a asignar otra vez. Voy a aplicar las propiedades de esa vista que yo tenía, que era el corte sanitario. Y le voy a decir nivel de detalle alto. Y fíjense, ¿no? Me está marcando los sistemas de acuerdo a cada especialidad. ¿Sí? Y además yo podría generar un clic en el cubo y voy a tener un isométrico completamente listo. En cualquiera de las vistas, por ejemplo en una sección 2, yo podría empezar a etiquetar mis elementos. Y esa fue la pregunta que me hicieron cuando me entregaron este proyecto. Me dijeron, yo no puedo generar una etiqueta de este proyecto. Me dicen que no había una etiqueta. Yo le digo que me dicen que no podían etiquetar los elementos. Y vamos a ver. ¿Sí? Una de las herramientas que vamos a ver en documentación son las etiquetas. Las etiquetas son extracción de información de mi proyecto. Las etiquetas están en la pestaña que se llama Anotar. Y en Anotar hay una opción que dice Etiquetar por categoría. Recuerden que esta es una revisión rápida, ¿no? Recién vamos a empezar a modelar en el curso, recién vamos a empezar a aprender a hacer documentación. Es una vista muy rápida, ¿no? El objetivo no es que aprendan todo lo que hemos hecho el día de hoy, sino más bien que lo revisen. Porque nuestro objetivo grande era hacer un poco de auditoría, ¿no? Hacer una matriz de revisión para ver si es que mi proyecto es aceptable, ¿no? Es lo que yo hago cuando reviso sus proyectos, ¿no? En Revit MEP, Revit Estructura, Revit Arquitectura, Navisworks, lo que sea, ¿no? Aquí yo voy a hacer una etiqueta. La etiqueta tiene un atajo que es TG, del inglés tag, ¿no? TG. Selecciono una tubería y me dice que no hay una etiqueta cargada. En una plantilla, ustedes tienen que tener etiquetas de los elementos que son importantes. En este caso, si es un proyecto MEP, necesitaría una etiqueta. Yo la voy a cargar. Yo la puedo buscar en la carpeta que se llama Anotaciones. En la parte que dice Tuberías, puedo tener una etiqueta del tamaño de la tubería. Le digo Abrir. Y ahora sí, me acerco a la tubería y me da 15 milímetros, ¿no? Por ejemplo, en mi país, y estoy seguro que en otros países también, pues las etiquetas tienen que estar en sistemas imperiales, ¿no? En mi país venden las tuberías tanto en sistema milimétrico como en sistema imperial, ¿no? 3/4 de pulgada, 1 pulgada, media pulgada, ¿sí? Sí, William, les voy a subir esta matriz, no se preocupen, les voy a subir esta matriz al material, solamente que la estuve acomodando hasta el final y todavía no la subí. Ya se las voy a subir. Listo. Aquí en esta tubería, esta etiqueta me ha extraído la información, porque la tubería ya tenía esa medida, ¿sí? 15 milímetros. Entonces, fíjense, ¿no? Dentro de mecánica hay un valor que se llama diámetro, que está en milímetros. ¿Y dónde configuro yo eso? Porque yo no quiero verlo en 15 milímetros, ¿no? Yo quiero ir hacia las unidades, en gestionar, aquí están las unidades de mi proyecto, que se abren con el atajo UN, y en la disciplina, que se llama fontanería, yo puedo buscar lo que es el tamaño de la tubería. Y fíjense, está en milímetros. El tamaño de la tubería lo voy a cambiar a pulgadas fraccionarias, redondeadas hasta el octavo más cercano, y le doy a aceptar.
Y fíjense, mi pobre etiqueta cambia a un valor de 5 octavos de pulgada, ¿no? 15 milímetros, pues tiene ese equivalente, ¿no? Entonces puedo volver a etiquetar y tengo mis elementos. Por ejemplo, acá tengo un elemento de 1 pulgada. Si no quiero que haya la directriz, le quito directriz y ahora sí se va a colocar en el lugar indicado, ¿no? ¿Sí? Y puedo etiquetar mi proyecto. En esta vista, en la vista lateral, también puedo hacerlo. Y ahí me voy dando cuenta que mi proyecto tiene mal asignados muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Revit es una herramienta que me permite hacer pues la documentación muy bien, muy fácil y muy rápido, ¿no? Es decir, yo ya cuando he modelado he definido estos valores, ¿no? Y aquí lo único que estoy haciendo es volviéndolo a colocar, ¿no? 3/4 de pulgada, 5 octavos. Listo. ¿Sí? En la vista en 3D, si yo bloqueo la vista en 3D, también puedo etiquetarlo, ¿no? Y ahí está. Y puedo tener un isométrico con los valores de mi proyecto. ¿Sí? Y todo esto lo puedo llevar hacia los planos, ¿no? Y ahí está mi vista en 3D. Puedo llevar los planos, puedo llevar el recuento de aparatos sanitarios y puedo llevar los detalles, ¿no? Obviamente lo necesario es todavía hacer muchas modificaciones más, pero por ahora estoy haciendo esta pequeña documentación. Tengo la tabla, tengo la vista en planta, tengo mi isométrico con algunas etiquetas, ¿no? Claro, William nos pregunta, ¿no? Si puedo configurarlo con todos sus atributos, ¿no? Longitud, sistema, tamaño, sí. Estas etiquetas, por ejemplo, esta etiqueta, la puedo editar para que no solamente me muestre el tamaño, sino que me muestre, por ejemplo, la longitud, ¿no? Como dice. Puedo agregarle la longitud, ¿no? Puedo agregarle el tipo de sistema, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo voy a poner como ejemplo, ¿no? Le digo cargar en proyecto y cerrar, guardar. ¿Desea sustituir? No. Le voy a decir tubería con sistema. Y ahí está. Mis etiquetas ahora tienen mucha más información, ¿no? La longitud y también estas, ¿no? Aquí, esta etiqueta que yo he creado, la puedo cambiar, ¿no? Sistema, y me sale la dimensión y el sanitario. Me falta configurar, ponerle guiones, metros y demás, ¿no? Pero sí se puede agregar. Poco a poco, no se preocupen, todavía estamos en la parte introductoria. Lo que yo quería era que vean cómo revisamos un proyecto, ¿sí? Para finalizar el tema del planeamiento, porque si no sé qué es lo que me van a revisar, si no sé qué es lo que un buen proyecto implica, pues no voy a saber qué necesito modelar, ¿sí? Listo. No se trata de modelar solamente para que se vea bien, sino se trata de modelar para que la información me sirva, para que llegada a la etapa de coordinación, pues la información esté correctamente asignada. Listo, por favor. ¿Preguntas hasta aquí? Listo. A la gente que está en la plataforma, por favor, ¿alguna pregunta que tengan? Muy bien. Sí, espero que con esto entiendan que hemos finalizado nuestra
primera semana. En esta semana hemos visto el planeamiento de un proyecto, desde algunas cosas muy teóricas. Hemos visto el interfaz de Revit, hemos visto algunos ejemplos de la parte de sobre todo lo que quería que entiendan, ¿no? Que es la vinculación de Revit con otros modelos, Revit Arquitectura, Revit Estructuras. Les hemos dado un modelo de una casa completo, arquitectura, estructuras, sanitarias, eléctricas y cómo se vinculan, ¿no? El día de hoy hemos repasado mucho más el tema de los filtros para la identificación de los sistemas. Y ayer hemos visto la relación de Revit y de Navisworks, ¿sí? Más adelante lo vamos a profundizar un poco más en cada uno de los sistemas para que podamos hacer este tema de lo que es la convergencia de los sistemas, ¿sí? Listo. ¿Alguna consulta antes de finalizar la sesión de hoy? Si no, nos vemos el día lunes ya con Roy para que empiecen a modelar sistemas sanitarios. Recuerden que lo primero que van a ver es nociones de diseño. Vamos a repasar un poco de diseño con Excel, es decir, diseño del sistema, y luego vamos a ver cómo utilizamos la herramienta para este diseño. Vamos a comentar mucho de qué es posible y qué cosas no, y espero que tengan sus preguntas para el día lunes, ¿sí? A los que están matriculados en BIM Management, que también están en Revit Map, mañana iniciamos el curso a las 6:30. Bueno, lo reiniciamos en realidad, porque ya lo habíamos iniciado, solo que como ha habido muchos matriculados, lo hemos vuelto a replantear, ¿no? Hemos movido el cronograma una semana. ¿Listo? ¿Alguna consulta más que tengan, por favor? Si no, eso sería todo por hoy. Ya debe de estar arriba, André. Sí, ya debe estar la sesión anterior, la sesión de hoy también. Mañana ya deben estar las dos sesiones en la plataforma y ya lo deben de tener mañana para que vayan repasando. Revisen ese tema de la conexión entre Revit y Navisworks y AutoCAD, ¿sí? Que es muy importante para que no nos atrasemos en el desarrollo del curso, porque vamos a hablar ya solo de sanitaria, solo de eléctrica, ¿sí? Listo. Nos vemos entonces el día lunes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que nos han visto en Facebook y en YouTube. Gracias. Nos vemos la siguiente semana.